¡Ey! ¿Esos lingüis cómo van? ¿Todo bien? Estoy segurísimo de que sí. Les traigo otro vídeo, como siempre, lo sabéis, esta vez de lengua castellana literatura. Pero antes quería pediros, por favor, un like, una suscripción, que recordéis que aquí tenéis el Instagram, también tenemos TikTok, así que dadle apoyo al TikTok. Y tenéis también Twitch, con el club de estudio de lunes a jueves y los domingos que haremos o directo de resolución de dudas o entrevistas para orientación laboral con personas que han estado estudiando las carreras que quizá vosotros queréis hacer y que estén trabajando de ello o que quizás la vida les haya llevado por otro camino, ¿vale? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer algo muy sencillito, que es ver cuáles son los géneros literarios, ¿vale? Así que me voy a marchar y hacéis una capturita de pantalla para tener apuntes. Bueno, después de meter mi sombra aquí en medio, os voy a comentar. Los géneros literarios son 4, por lo general siempre han sido 3. Pero en muchos manuales, e incluso últimamente se está considerando un cuarto género literario, que es el que tengo aquí a la izquierda, que es el didáctico, ¿vale? Nosotros vamos a explicar todo pasito a pasito y con mucha tranquilidad. Además, hay ya vídeos sobre esto, pero explicados de una forma un poquito más amplia, o por lo menos de las variedades textuales que se incluyen dentro de cada género. Por tanto, os dejaré varias tarjetitas. La primera que os dejaré ahí será la tarjeta de comentario de texto y variedades textuales, que es para que le vayáis dando un vistazo, para no fallar en los comentarios, que este vídeo es de comentario, ¿verdad? Y para que sepáis todas las variedades textuales que pueda haber en cada género, como por ejemplo en el primero de todos, que para mí es la narrativa. ¿Qué tenemos en la narrativa? Para empezar, en la narrativa nosotros tenemos unos hechos que están contados por un narrador, pero estos hechos le suceden a unos personajes, en un tiempo y en un espacio. Eso ya lo sabíamos. ¿Qué es importante en la narrativa? Lo importante en la narrativa es la verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sea creíble, ¿vale? Verosimilitud viene de verdad. Si sabéis algo de italiano, vero significa verdad en italiano. Entonces, ¿qué tenemos por la verosimilitud? Que las historias deben ser creíbles. Muchas veces tenemos relatos completamente fantásticos, sí, pero dentro del mundo que se ha construido y donde sucede ese relato, eso es la normalidad, es la verdad. Entonces la verosimilitud no tiene que ver con que en tu día a día te pasen esas cosas, sino que en el mundo donde se sitúa la historia, eso tenga sentido, ¿vale? Su principal función es entretener. Como podéis ver, lo tengo aquí, entretener. Alguien lee una novela porque le entretiene, porque le gusta. Hombre, yo podría deciros un montón de funciones más que tiene, pero nos vamos a quedar con esta, ¿vale? Con la de entretener. Después, tiene diversas estructuras. La historia puede empezar al comienzo de la misma, puede empezar a la mitad o in media res, o puede empezar al final, in extrema res, ¿vale? Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes empieza in extrema res. Es decir, pues yo te mando esta carta porque te voy a contar todo lo que me sucedió, ¿vale? Luego hay otros que empiezan in media res, etcétera, etcétera. Esta estructura es importante porque muchísimas novelas, debido a dichas estructuras, van a presentar una cosita u otra, van a tener una característica u otra, así que quedaos con esto, ¿vale? Después, la variedad textual que más va a predominar es la narración, la cual la tenéis en la tarjeta que os he dejado, así que no creo que haya que hablar mucho sobre esto, porque simplemente os veis el vídeo y taca taca, tenéis toda la narración. Simplemente deciros que en la narración pueden caber todas las variedades textuales. Sí, nos volvemos locos. Rodrigo, ¿estás loco? Sí, estoy loco. Bueno, están locos ellos, que para eso son los que lo escriben, ¿no? Y por último, pues os pongo un par de ejemplos, ¿no? Como por ejemplo la épica y la novela. El caso de la épica es especial, ¿por qué? Porque que rime no significa que no sea narrativo, ¿vale? Por ejemplo, el poema de Mío Cid normalmente lo tratamos como lírica, pero no es lírica, no es lírica, es poesía narrativa. Entonces entra dentro de esta variedad del género literario, ¿vale? El siguiente, ¿cuál va a ser el siguiente? El siguiente va a ser la lírica. Y ya que estamos, os dejo por ahí la lista de reproducción de literatura, porque la mayoría de vosotros vais a necesitar saber este tipo de composiciones, y es una de las que más se estudian, sobre todo en Edad Media, Renacimiento, Barroco, y también en las últimas, ya en segundo de bachillerato, cuarto de la ESO, con Generación del 27, vanguardias, poesía posterior a la Guerra Civil, etcétera, etcétera. ¿Qué es la lírica? La lírica es la expresión de sentimientos o emociones. Normalmente está escrita en forma de poema, ¿no? Es poesía, por así decirlo. Suele tener rima. Ahora, no tiene por qué. Puede haber versos blancos o versos libres. No tiene por qué estar rimado, ¿vale? Pero sí que está sujeta a una métrica, ¿vale? La función que predomina, sobre todo en la lírica, va a ser la función poética, es decir, embellecer la palabra, ¿sí? Que es lo que digamos suene bonito, que suene bello.
Y la función expresiva, porque como bien os he dicho, es la expresión de sentimientos y emociones. Entonces, si no tenemos la función expresiva, mal vamos, ¿ok? Después, suele haber un yo lírico. ¿Qué quiere decir? Que el autor, cuando habla o la autora, evidentemente, cuando habla en el escrito, lo hace a través de un yo lírico, como que desdobla su ser en dos y uno es el autor y otro es el que está escribiendo el poema, al que le suceden las cosas, ¿vale? Suele haber una abundancia de figuras retóricas. Las figuras retóricas, pues os lo diré, bueno, os lo digo ya, que leches. Las figuras retóricas las tenéis ahí en el vídeo de semántica y figuras retóricas en la lista de reproducción de morfología, ¿vale? Así que no os olvidéis darle ahí un clic y no os perdáis en ningún momento esa pedazo de lista de reproducción. Figuras retóricas, como bien podemos ver, tienen la función poética y mediante la función poética pues, debemos poner figuras retóricas. Es más, las figuras retóricas son las que nos van a dar esa función poética. Pero también, mediante las figuras retóricas vamos a tener la función expresiva, porque muchas veces nosotros lo que hacemos creamos símbolos y, por ejemplo, para Lorca el verde era la muerte, era la angustia. Y eso es un sentimiento, estaba expresando su sentimiento a través de un simbolismo que estaba recogido en un color, ¿vale? Después, por último, la poesía lo que pretende sobre todo es deleitar y algunos tipos de composiciones líricas son la oda, la canción, la elegía. Por ejemplo, una elegía sería las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Con esto ya vamos a pasar a la tercera, ¿vale? La tercera, sí, vamos muy rapidito, como veis. Es que tampoco es que tenga mucho trote esto de los géneros literarios. La tercera sería el teatro, ¿vale? Que en realidad es el género dramático. Yo pongo teatro porque suena más, pero es dramático, ¿ok? El teatro, pues el teatro está hecho para ser representado, es decir, para entretener. Nosotros el teatro no está hecho para ser leído. De hecho, yo siempre os recomiendo, cuando tenéis que leer un libro o tenéis que escoger obras para leer, que leáis teatro. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de imaginar. Porque al ser diálogo te imaginas ya directamente a los personajes realizando la acción. Yo creo que me explico, ¿verdad? Entonces, este teatro está hecho para ser representado y se basa sobre todo en el diálogo. Y en la primera pestañita tenéis la lista de reproducción donde viene el diálogo como variedad textual. Y bueno, ya que estoy, os dejo en esa pestañita de ahí que sale la lista de reproducción de sintaxis, que os va a venir espectacular. De hecho, os gusta mucho. Yo no sé por qué, pero os gusta mucho. Vamos a por ello. Entonces, es un diálogo. La acción la crean los personajes mediante el diálogo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos un narrador que nos va diciendo, pues estamos en tal sitio y vamos a hacer tal cosa y no sé qué, no sé cuál. No, nosotros lo que tenemos es una serie de personajes, principales, secundarios, extras, lo que sea. Y estos personajes, mediante el diálogo, mediante sus contribuciones, van a construir esa historia. ¿Qué si tenemos? Tenemos una cosa que se llama acotaciones. ¿Las acotaciones qué son? Vale, muy bien. Las acotaciones son las pequeñas explicaciones o arreglos que se le dan a la obra, entre paréntesis, que indican quién está en la escena, quién no está en la escena, quién entra, quién sale, que además también nos indican cómo debería ser representado para que quedara tal y como el autor lo pensó o para que la escena tuviera más emoción, más potencia, ¿vale? Eso también quiere decir que cuando tenemos un personaje que entra y uno que sale, también cambia de escena. Es decir, las obras están divididas normalmente en actos, pero los actos están divididos luego en cuadros y en escenas. Eso no os preocupéis, poquito a poquito, y ahora os lo explicaré. La didascalia, ¿qué es la didascalia? Es el atrezo, es el decorado, ¿vale? El decorado que tenemos. Normalmente al principio de cada acto, de cada escena, de cada jornada, como se llame en la obra en cuestión, tenemos la explicación de dónde están y qué hay a su alrededor. Perdón. Entonces, con la didascalia, lo que tendríamos es eso, el material, la decoración, el atrezo. Ahora bien, las acotaciones, normalmente cuando entran y salen de personajes, son escenas, ¿vale? Cuando entra un personaje o sale un personaje, se cambia de escena. Ahora, cuando se cambia de decorado, cambia el cuadro. Es una cosa que espero que vuestros profesores también os estén explicando y que seguramente si os lo están explicando con una obra que estéis viendo, lo entenderéis muchísimo mejor. Yo ahora mismo pues no puedo poner aquí, saco un libro, venga, esta escena. No puedo, pero en clase seguro que si estáis viendo una obra de teatro lo vais a entender perfectamente, porque cuando cambian de sitio, de decorado, cambia el cuadro. Y cuando entra y sale un personaje, cambia la escena, ¿ok? Eso es súper sencillo. Ahora,
El espacio del teatro es muy importante porque al final está hecho para ser representado. Antes se representaba más al aire libre, como por ejemplo los corrales de comedias, y luego ya se empezaron a crear diversos locales, los cuales se alquilaban y ahí la compañía iba, alquilaba el local, ponía a venta las entradas y realizaba la obra y bueno, pues básicamente era eso. Ese sería el espacio. Luego, ¿qué busca? Entretener, ya lo he dicho antes. Algunos ejemplos de obras teatrales, muy fácil. La comedia, la tragedia, el sainete, el entremés, la tragicomedia, hay varias. De hecho, estoy segurísimo que a día de hoy también hay otras variantes, como puede ser, por ejemplo, el microrrelato, que yo recomiendo que si vivís en una ciudad como Barcelona, como Madrid, como Valencia, como Bilbao, o en una ciudad simplemente que haya microteatro, que vayáis, que toméis algo, que estéis ahí a gusto, que incluso para una cita está genial porque es súper divertido y además pues entráis en eso del teatro que tiene otro sabor, no es como el cine, cuando lo ves en vivo y en directo tiene otro sabor, ¿vale? Por último, el género didáctico. El género didáctico es el que se añade y más o menos pues lo entendemos de una forma sencillita, ¿no? Yo muchas veces el género didáctico lo considero un híbrido. ¿En qué lo considero un híbrido? Pues mira, persigue enseñar, perfecto. Pero el ensayo, por ejemplo, yo sé que persigue enseñar, sobre todo el ensayo académico, ¿no? Una investigación que haya hecho una persona y que quiera mostrarla a los demás y para que se aprenda de ello, ensayo, perfecto. Pero ahora entramos, por ejemplo, el discurso, una clase, cuando el profesor está haciendo una clase, cuando está haciendo un discurso sobre X cosa en un simposio, en un coloquio. Ese discurso es una mezcla de diálogo, monólogo, ¿no? Con un texto expositivo. Entonces, ahí ya tenemos varias mezclas. La fábula, por ejemplo. La fábula va con la narración, porque estamos narrando una historia. Entonces, yo lo considero más o menos un híbrido. Ahora, pues vienen muchos libros de texto. Últimamente está muy desarrollado el género didáctico. Para mí los literarios suelen ser estos tres, pero bueno, el didáctico también lo incluimos, que persigue enseñar y normalmente es el género que más os coméis día a día porque básicamente estáis 6 horas en el instituto y os coméis las clases como unos campeones. Así que nada, me voy a salir de aquí para que hagáis la captura de pantalla después de la explicación, por si no lo hicisteis antes. Y por mi parte ya estaría, dadle un like, una suscripción, ya sabéis, las redes sociales que las tendréis aquí, las tendréis también en la descripción, como siempre, y no os olvidéis de darle a las tarjetas por si necesitáis más ayuda con diferentes listas de reproducción. Nos vemos en otra y hasta luego.